Bueno, antes de continuar con los temas que vienen, quiero hacerles una recomendación respecto al deber que ustedes realizaron. He tomado al muestreo algunos ejercicios, algunos deberes entre ustedes y he visto que no están bien realizados. La parte de la electrónica tiene que funcionar necesariamente con otras herramientas como las matemáticas, como la electricidad. Entonces, les recomiendo a quienes no hicieron bien el deber que lo vuelvan a hacer. Si es una tarea, es un deber que se les envía a realizar en casa, lógicamente tienen que darse el tiempo suficiente para que si algo no está claro, consulten o soliciten una asistencia a través del chat de Teams para absolver cualquier duda que tengan. También ustedes disponen de los libros de referencia que constan en el aula virtual para que puedan ahí instruirse sobre temas que a lo mejor no están claros. En este caso, bueno, diría que todos los casos que he muestreado tienen mal hecho la parte de los derivadores y eso. Entonces les voy a explicar aquí rápidamente cómo debieron haber planteado el ejercicio en el caso de este circuito que es un integrador o en el caso del derivador que tenemos aquí. Bueno, básicamente si es que estamos tratando con el circuito este derivador, les voy a dibujar aquí lo que serían las señales de entrada y salida. Supongamos que se aplica como entrada al derivador, digamos que una señal que tiene esta forma de onda. Bueno, digamos que tenemos este caso. Y se le pide dibujar la señal de salida. Pongamos aquí voltaje de entrada. Y aquí abajo vamos a poner lo que sería el voltaje de salida. Bien. Usted tiene acá, mire, la fórmula para el voltaje de salida. ¿Sí? Ahí está constante, menos R por C. Si le ponemos aquí los datos de R y C, usted tendría que multiplicar esos valores y eso trasladar aquí. Entonces, este producto R por C es un factor que está multiplicando junto con este signo menos a la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Entonces, para esta ilustración, simplemente vemos la forma de onda de la entrada. En este caso es una recta que estaba bajando con una pendiente negativa y llega hasta este punto. Luego, desde aquí hasta este punto de acá, tenemos una recta que está subiendo con una pendiente positiva. ¿Sí? Y a partir de allí, bueno, ya esto se repite periódicamente. Entonces, si lo que tenemos que hacer es una derivación, lo primero que tiene que hacer es encontrar la función que quiere derivar, pues. En este caso, mira, tengo una recta que está bajando. La pendiente es negativa. Si derivo esta recta con pendiente negativa, el resultado va a ser negativo. Ese resultado negativo tendría que multiplicar por RC. Y con este menos de acá se convierte
en un valor positivo. Entonces aquí tendría que dibujar algo como esto. Desde este punto hasta este otro acá, tenemos una recta que está subiendo, ¿no es cierto? La pendiente es positiva. Si derivo la ecuación de esa recta, voy a obtener una constante positiva. Esta constante positiva multiplico por RC y por este menos de la formulita y tengo como resultado una constante negativa. ¿Sí? Tendríamos esto aquí. Por acá nuevamente tendríamos lo mismo que en el caso anterior y de este punto en adelante se repite la señal. En consecuencia, usted debe tomar en cuenta el valor del capacitor, el valor de la resistencia y el desfasamiento que le da la fórmula esta para la salida del circuito derivador. Ahora, como aquí aparece la derivada del voltaje de entrada, yo solamente he hecho de forma genérica una recta que baja con pendiente negativa, una recta que sube va con pendiente positiva y la derivada de esas rectas ya sabemos. Pero si es que usted tiene, por ejemplo, el valor de este punto de aquí, el valor de este otro punto de acá, conoce este tiempo aquí, conoce este tiempo acá, el tiempo de aquí, el tiempo acá. Es decir, todos los datos en esta gráfica se han dado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted antes de ponerse a derivar? Tiene que sacar la ecuación de la recta, de la función que va a derivar, pues. Entonces tendría que hacer un proceso matemático elemental para sacar la ecuación de esta recta que está bajando. Y esta recta que está bajando es válida desde 0 hasta este tiempo de aquí. Luego, ¿qué tiene que hacer? Sacar la ecuación de esta otra recta que está subiendo. No es nada difícil, ¿no es cierto? Porque eso es lo que va a derivar. Entonces saque la ecuación de esta recta de acá y derive. Ahí va a poder decir entonces cuánto vale este punto aquí y cuánto vale este punto acá, ¿sí? Caso contrario, solamente tendríamos una gráfica que es válida, pero para un caso en donde no tenga el valor de R, no tenga el valor de C, no tenga los tiempos. Pero si esos tiempos son, tiene que proceder matemáticamente a calcular las ecuaciones de las rectas que va usted a derivar. Aparte de eso, si es que no se dan condiciones iniciales para el capacitor, hay que suponer que las condiciones iniciales son 0. Y entonces, hasta esta parte, ¿está comprendido, señor Vinuesa, Esteban? O sea, sí va más o menos, profe, porque me conecté tarde ahorita. Bueno, Pero ya viendo el video ya me igualo. a ver, señor Arias Jonathan, ¿qué dice usted? No hay el señor Arias. Bueno, le ponemos falta. Señor Aski. Sí, en el Sí. deber lo que me confundí fue en eso del signo. Le había puesto, pensando que la pendiente era negativa, entonces la señal de pulso de la primera iba abajo. Pero ahora le veo con el signo menos en el RC, digo, entonces menos por menos más, entonces una señal positiva. Eso no es. Bueno, entonces deben poner mucha atención a los detalles. Si usted se jala un ejercicio porque no vio el signo menos, o no vio al capacitor con su valor, o no vio la resistencia que tenía también valor, o no vio los tiempos en la gráfica, no es justo. O sea, esos errores no se pueden cometer. Va a echar abajo todo el esfuerzo del semestre. Una cosa de estas no tiene sentido. Mire que sacar la ecuación de una recta no es un problema. O sea, usted aprendió eso hace tiempo. Inge, Entonces, disculpe, una pregunta. dígame.
A lo que se refiere usted que el capacitor está descargado, ¿cómo, o sea, cómo asumiríamos eso en la gráfica de abajo, en la Ya de note, salida? note que aquí está el voltaje de salida, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, le digo, el capacitor tenía un voltaje inicial. Voy a ponerle aquí un signo más. Y acá un signo menos al lado del capacitor. Vamos a suponer que el capacitor estaba cargado con esa polaridad y a un valor de 3 voltios. 3 voltios. Ya, digamos que había un proceso anterior en base al cual ese capacitor quedó cargado. Y a partir del tiempo cero se aplica el voltaje de entrada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Usted tendría que identificar el voltaje de salida en función de los 3 voltios que tiene inicialmente el capacitor, ¿sí? Es decir, esto que está puesto aquí abajo me da una señal que es simétrica tanto en el semiciclo positivo de salida como en el semiciclo negativo. Pero esta onda de aquí puede ser que se desplace hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la condición inicial que tenía el capacitor, ¿sí? Ahora bien, eso ya viene a ser un caso particular que hay que tomar en cuenta para dibujar correctamente la salida, ¿sí? Eso le afecta en esta señal rectangular que está puesta aquí abajo. Se desplazará hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces eso va a afectar. Pero en el caso de este curso, condiciones iniciales no vamos a utilizar. Lo que usted tiene que comprender es el funcionamiento básico de estos circuitos. Así como le estoy explicando. Condiciones iniciales en el capacitor, cero. Partimos de un capacitor descargado y ahí ponemos la entrada. Entonces la señal de salida va a ser simétrica en el valor positivo y también en el valor negativo. ¿Por qué razón? Porque la entrada también es simétrica, ¿no es cierto? Entonces ahí es mucho más sencillo dibujar esto. Lo que sí tiene que darse cuenta es que la formulita me dice, tengo que derivar el voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada es una señal triangular aquí, como usted está viendo, esta señal triangular en un periodo completo tiene dos componentes, una recta que baja y una recta que sube. Entonces, ¿qué tiene que hacer para derivar? Tiene que conocer primero la expresión matemática, la función que define a su entrada. Y después deriva esa función. Entonces, ¿qué función va a tener desde el tiempo cero hasta este tiempo de aquí? Es una recta que está bajando, por lo tanto no me interesa este punto de cruce por cero. Usted coge esa recta, es válida desde aquí, desde el origen, en la parte de arriba, hasta que termina esa recta bajando, ¿sí? Hasta ahí saque una ecuación y derive esa ecuación. Luego, tiene acá otra recta. En este caso, esta recta está subiendo, ¿sí? ¿Cómo saca usted la ecuación de esta recta? Para eso va a tener el punto de arriba, el valor máximo, el valor mínimo y los tiempos. Entonces no es ningún problema sacar eso. Note que si prolonga esta recta que sube, va a tener en la ecuación el valor de B, el cruce con el eje vertical, que a la larga, como va a derivar, eso no le va a afectar, porque la derivada de esa constante va a ser cero, entonces no influye. Lo que le interesa es este triangulito pequeñito de aquí. Entonces allí sí puede sacar la ecuación de esta recta, ¿no le parece? Entonces, eso tienen que rehacer quienes no lo hicieron correctamente. Eso en cuanto a este circuito derivador. Bueno, déjenme ver de una vez en el integrador. En el integrador sucede lo mismo. En el integrador igual, yo le puedo poner la señal rectangular que me parece que constaba en el ejercicio. Usted tiene aquí los ejes coordenados. Lo que sí me estoy preguntando en este momento es, de esas 9 horas adicionales que usted debe destinar al estudio de esta materia, quisiera saber si es que le están cumpliendo.
Eso nomás me queda la duda. Son 5 horas de teoría y 4 de laboratorio, ¿verdad? 9. Ahora yo sí quisiera saber quiénes de ustedes están dedicando al menos 9 horas semanales de su tiempo libre, entre comillas, para profundizar en el estudio de esta materia. Esa preguntita nomás les dejo ahí, para que usted se haga. Usted hágase esa pregunta y después, de acuerdo a la respuesta que tenga, van a estar los resultados, ¿no es cierto? Lamentablemente es así. Si usted pone esfuerzo, dedica tiempo, los resultados van bien. Si es que deja para estudiar el día anterior a la prueba, los resultados van a estar mal, lamentablemente. Entonces, jóvenes, no se descuiden, por favor, esta materia es larguísima. Y para estudiar como se debe, usted necesita poner empeño, necesita poner de parte, dedicar tiempo de lo poco que entiendo, le está quedando libre en la semana para estudiar estos temas. Esta materia, como les digo, por sí sola no es difícil, pero como usted está viendo en estos ejercicios, si ya tengo que poner conocimientos de matemáticas allí, si ya tengo que poner también conocimientos de electricidad, entonces evidentemente ya es un conjunto de cosas que usted debe conocer y eso a lo mejor le dificulta esta materia al inicio, ¿sí? Pero todo es cuestión de empeño. Yo he tenido estudiantes que han tomado esta materia por primera vez y se han exonerado. Y con notas de 8, de 9 y hasta un poco más incluso. Entonces no es que es imposible. Todo está en que usted se enfoque en su prioridad de este caso, ¿no es cierto? Usted va a decir, es que ahorita mi prioridad es mantener a mis hijos, a mi esposa, a mi novia, a mi moza, y eso sí se complica. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos? Ahí sí ya tiene que ver qué es lo que más le interesa a usted, ¿no es cierto? Entonces, por favor, jóvenes, dedíquense en lo posible a revisar estos temas. Hagan otra vez el deber y me vuelven a subir. Ya les voy a habilitar nuevamente el sistema en Teams para que entreguen esa tarea hasta el día sábado a medianoche. O sea, no me interesa decirles hasta mañana, porque a lo mejor van a hacer otra cosa superficial y no van a asimilar. Entonces, hasta el sábado les voy a poner el plazo para que vuelvan a subir esos deberes, los que no lo hicieron correctamente, desde luego. Bien, en este otro caso, vamos a suponer que el voltaje de entrada estaba de esta forma. Tenemos aquí una señal rectangular. Usted posiblemente tenía todos los datos de las amplitudes y los tiempos. Entonces, tiene que seguir un procedimiento ordenado para que todo funcione bien. Entonces, siempre coja en donde la entrada se mantiene en un valor o con una pendiente, si es que fuera una triangular. Entonces aquí dice que el voltaje de salida es menos 1 sobre RC. Lo mismo, si tiene el valor de R y tiene el valor de C, multiplique esos valores. Haga el inverso a esa multiplicación y ya tiene el coeficiente junto con el signo menos que acompaña a la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Entonces lo mismo. Si aquí tengo una constante positiva, digamos que esta constante vale 10, y le integro con respecto al tiempo que tenemos, 10 por t. Ese 10 por t ya es una recta que está subiendo con una pendiente de 10. Desde luego tendría que multiplicar por 1 sobre RC. Y adicionalmente a esa recta que está subiendo con pendiente de 10 por t, tendrá que invertirle, cambiarle la fase, ¿no es cierto? Por este signo menos de aquí. Entonces, lo que usted tiene que dibujar aquí simplemente es algo como esto. Una recta con pendiente de menos 10 dividido para RC de esta manera. Y de aquí para acá lo contrario. Entonces, si usted tiene los tiempos y cuánto valen las amplitudes, puede saber exactamente en dónde empieza esta onda y dónde termina esta recta que está bajando. Y lo mismo con la otra que sube.
Aquí también suponemos que las condiciones iniciales valen 0, quiere decir que el capacitor partió con un voltaje inicial de 0. Entonces, por favor, saquen la ecuación, en este caso es una constante simplemente. Si tiene el valor de R y C, haga el inverso, multiplique esa constante por ese valor, ponga el signo menos, y eso multiplique por la integral. Cuando usted tenga que derivar o integrar, ojo, debe primero encontrar la función que quiere derivar o la función que quiere integrar. El valor de esta constante aquí va a ser 0. Condiciones iniciales 0, ¿no? Entonces, este valor de C no vamos a necesitar. Esto de aquí sería 0 simplemente. Bueno, eso como recomendación. Estos circuitos me interesa que usted sepa porque en control automático usted necesita de estos circuitos. El integrador, el restador, el sumador, el amplificador con inversión de fase, el amplificador sin inversión de fase y también el circuito derivador. En base a estos esquemas, usted desarrolla los controladores utilizados para varios procesos, ¿sí? Entonces, estos 5 esquemitas tienen que saberle y súper bien. Con esto usted puede después en control automático diseñar los controladores PID, los famosos controladores proporcionales derivativos e integrativos. Bueno, pasemos esto y vamos a ver entonces, haciendo una pequeña revisión de aquí, este circuito de acá. Es una aplicación no lineal. Eso significa, como les había mencionado anteriormente, que la forma de la señal de salida no guarda correspondencia con la forma de la señal de entrada. Ahora, para analizar este circuito, desde luego vamos a hacer la siguiente suposición. Los voltajes que estamos aplicando en las entradas son relativamente grandes, vale decir, en el orden de milivoltios o más. Si usted en algún caso tuviera aquí voltajes del orden 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 o cosas parecidas, entonces tendría que considerar la ganancia del amplificador operacional, la ganancia interna que tiene este dispositivo, para en función de eso dibujar cómo estaría la señal de salida. Si yo le digo, vamos a trabajar con voltajes relativamente grandes, en el orden de los milivoltios hacia arriba, quiere decir que esos milivoltios al multiplicarse por un 10 a la quinta, un 10 a la sexta que tiene este operacional, va a generar una salida saturada. En otras palabras, comprenda bien este tema. Si usted observa el operacional así, sin realimentación negativa, es decir, en lazo abierto, automáticamente usted va a concluir que la señal de salida es una rectangular, que va a estar en más BSAT o en menos BSAT, o variando entre esos dos niveles, ¿sí? Entonces, esa es la primera situación. Usted observe en el circuito que se le presenta si existe realimentación negativa. Si es que hay realimentación negativa, ya hemos analizado los casos anteriores. Si ve que este circuito no tiene realimentación negativa, en cambio, parta usted del hecho de que la salida puede tener únicamente dos valores, o más BSAT, que está puesto aquí como voltaje positivo de salida, o menos BSAT, que sería un voltaje de salida negativo. Entonces, de lo que hemos visto antes, si es que este operacional estuviese alimentado aquí con una fuente de, por ejemplo, más 12 voltios, y acá una fuente de menos 12 voltios, este voltaje que le estoy llamando aquí, de salida positivo, y este otro de salida negativo, van a estar muy cercanos
a esos 12 voltios y a ese menos 12. Digamos 11,6 o menos 11,6. Y la salida únicamente puede moverse entre esos dos extremos. O quedarse en más 11,6, por ejemplo. O quedarse en menos 11,6. O también ir cambiando de acuerdo a esos dos niveles, de más 11,6 a menos 11,6 y así dependiendo de las entradas, ¿sí? Entonces, para analizar este ejercicio de aquí, tenemos lo que sería un voltaje de referencia. Es el que está aplicado acá en la patita negativa, ¿no es cierto? Ese voltaje de referencia vamos a suponer que es esta señal en azul que voy a dibujar aquí para que se vea mejor. Ya, ahí está el voltaje de referencia. Y el voltaje de entrada es esta señal tipo trapecio que está aquí en color negro, ¿sí? Ahí están las dos señales. ¿Qué es lo que dijimos que hay que hacer como primera cosa? Encontrar los puntos de cruce de estas dos señales. Entonces vemos que aquí las dos señales se cruzan en este punto y luego estas dos señales se cruzan también acá, ¿sí? Eso quiere decir que va a haber un cambio en la señal de salida. Siempre que hay cruces implica cambio en el voltaje de salida. Si estaba en menos Vsat, pasará a más Vsat o viceversa. Si estaba en más Vsat, puede ser que pase a menos Vsat, ¿sí? Ahora bien, aquí en la gráfica del voltaje de salida, no vayan a confundirse por la referencia que está puesta aquí abajo, ¿no? Este voltaje negativo es el menos voltaje de saturación, ¿sí? Entonces ya sabe qué significa eso usted. Y este de acá arriba, evidentemente, va a ser el más voltaje de saturación. Entonces, para simplificar, incluso en muchos libros, le toman que este voltaje de saturación positivo es igual al voltaje de la fuente positiva. Y el voltaje de saturación negativo es igual al voltaje de la fuente negativa, con que se polarice el operacional. Usted sabe que eso es aproximado. En la realidad va a ser un poquito más pequeño que el VSAT, que el VCC, por ejemplo. Y un poquito más grande que el menos VCC. Si aquí tengo una fuente de menos 12, el voltaje de saturación negativo será menos 11,6, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con eso partimos ya a dibujar la señal de salida. Mire, cuando usted hace los puntos de cruce, automáticamente ponga aquí abajo, aquí hay un tiempo T1, ¿sí? En todo punto de cruce, defina un tiempo T1. Acá hay otro punto de cruce, eso se da a un tiempo T2, por ejemplo, ¿sí? Ya está. Entonces, ahora sí, analiza usted de la siguiente forma. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, el voltaje de referencia, la señal en azul, es más grande, ¿sí? Eso es todo. Ahora vamos al gráfico de acá. El voltaje de referencia es el más grande. ¿A qué pin de entrada estoy aplicando este voltaje más grande? Este voltaje más grande estoy aplicando al pin negativo. En consecuencia, la salida será menos Vsat. Se acabó el problema. Entonces aquí dibujo menos Vsat hasta el tiempo 1. Ahora vamos, desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. La señal en color negro, que es el voltaje denominado V sub E, voltaje de entrada VE, es más grande que el voltaje en azul, que es la referencia. Entonces el voltaje VE es más grande. Vamos a la gráfica, el voltaje más grande está aplicado al pin positivo. Por lo tanto, la salida será más Vsat, ¿sí? Entonces la salida se dibuja aquí en más Vsat. Y eso mantiene hasta el tiempo 2. En el tiempo 2 hay otro cruce de las dos señales.
¿Qué pasa a partir del tiempo T2? A partir del tiempo T2, la señal en azul, que es el voltaje de referencia, es más grande. Entonces vamos al circuito. El voltaje de referencia, que es el más grande de T2 en adelante, se aplica al pin negativo. Entonces la salida será menos Vsat. La salida será menos Vsat. Y está completo este gráfico. Note que en todo este análisis yo no le dije para nada el voltaje VR es positivo, el otro también es positivo. Aquí no hay casos en donde el uno sea negativo y el otro positivo, por ejemplo. O que los dos voltajes sean negativos. No me interesa. No me interesa para nada ese tema. Lo único que usted tiene que fijarse es cuál de las dos señales es más grande. Se acabó el problema. ¿Cuál de las dos señales es más grande y por qué patita está ingresando ese voltaje? El signo que tenga ese terminal le da el nivel de la salida. ¿Está claro? Señor Cacuango, ¿está claro? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, esperemos que sí. Entonces vamos a continuar. En estos circuitos comparadores pueden realmente haber algunos temas que se pueden presentar. Usted podría estar pensando utilizar este circuito para comparar, por ejemplo, un voltaje referencial, digamos, de 10 voltios constantes con el voltaje que proviene de la red eléctrica convencional. 120 voltios eficaces a 60 hercios. Lógicamente, usted como ya tiene idea de los circuitos eléctricos y todas estas cosas, no se le va a ocurrir conectar aquí 120 voltios eficaces, ¿no es cierto? Y tampoco acá 10 voltios constantes, sin las precauciones del caso, ¿sí? Entonces ahí tiene que hacer un análisis previo. Estos son circuitos que a lo mejor soportan 22 voltios entre los terminales de entrada, por ejemplo. Tiene que ir a ver en el manual cuáles son los voltajes máximos de entrada que soportan estos elementos. Si usted no está seguro o no dispone de esa información, pongamos el siguiente caso. Aquí un voltaje instantáneo de 170 voltios, por ejemplo. Ya, 170 voltios. El pico máximo de la entrada senoidal convencional. Y acá un voltaje de, como le decía, de 10 voltios. Con esta polaridad, por ejemplo. ¿Ya? Usted sabe que esto no puede conectar así. Porque estos 170 voltios le pueden dañar al operacional y todo el circuito que tiene junto a él. Incluso el protoboard podría sufrir problemas si es que hace una cosa de estas desaprensivamente. Bueno, de las pruebas que yo he hecho, el protoboard sí soporta, sí maneja voltajes tan grandes como esto. Pero en todo caso, hay que tener precaución. Con estos dos voltajes que estoy poniendo aquí como referencia, ¿cuál sería el voltaje de salida en ese instante, señor López Víctor? Sí, profe. Supóngase que estoy en un instante de tiempo en donde el voltaje de entrada vale en ese instante 170 voltios y este otro voltaje vale 10 voltios de acá. La pregunta es, ¿cuál sería el voltaje de salida en ese instante? Se sumaría la diferencia. Ya ve que no está entendiendo nada. Perdí. ¿Qué tiene que hacer? A ver, explíquele, señor Puzda, explíquele a su compañero qué tiene que hacer.
A ver, señor Puzda, dígame, ¿qué tiene que hacer su compañero? Sí, Inge, ya me perdí, Inge. También ¿Está durmiendo usted? no, Inge. A partir de la próxima clase, quien no está atento y no me responde correctamente lo que le pregunto, así como doy puntos adicionales, les voy a quitar puntos adicionales. ¿Sí? No puede desperdiciar las 2 horas de clase por gusto ahí durmiendo. A ver, señor Ceballos Jaime. ¿No está señor Ceballos Jaime? Bueno, le ponemos falta. Ya saben para qué sirven esas faltas que les pongo. Me falta una décima. Lamento mucho, está faltado, no le subo ni una décima. A ver, el señor Ceballos Cristian, entonces. Inge. Inge. A ver, señor Ceballos Cristian, responda a la pregunta. ¿Cuál sería en ese instante de tiempo el voltaje de salida? 12. 12, correcto, eso es todo. Eso es todo. ¿Qué les estoy diciendo? Tienen que ver qué voltaje es más grande. Si aquí tiene 10 y acá tiene 170, 170 es más grande. ¿Por qué patita está ingresando en ese instante de tiempo ese voltaje? Por la patita positiva. Por lo tanto, la salida será más BESAT, más 12, por ejemplo. ¿Qué dificultad hay en eso? Lógicamente, si usted está durmiendo, si está haciendo otras cosas, no va a entender esto, ¿no es cierto? Entonces, pongan atención. Ahora, si es que esto pudiéramos hacer directamente sin accesorios adicionales, sería bueno. Pero normalmente por seguridad se va a tener que hacer esta conexión de aquí. Usted va a tener que tener un diodito puesto de esta manera. ¿Qué conseguimos con eso? Antes de poner el diodo, la diferencia de potencial entre los terminales de entrada era 170 menos 10. Era 160 voltios instantáneos. Si pongo el diodo allí, el voltaje más grande seguirá ingresando al mismo pin, con la diferencia de que ahora la diferencia de potencial que ingresa al operacional será solamente 0,6 voltios. En el caso de que el voltaje que tenemos aquí abajo sea el más grande, por ejemplo, cuando en algún instante de tiempo esta señal senoidal valga menos 170, entonces grande estaría en el pin positivo, en el pin negativo. Eso quiere decir que ahora aquí debería ser al revés, o 0,5, pero evidentemente no es todo. Porque los diodos estarían sin cambiar los estados que les corresponden a la salida, con limitadas. Ahora, Inge, también disculpe, puede darse el caso siguiente. Dígame. no sé si fue solo a mí, pero se estaba cortando mucho el audio y no se pudo entender. Sí, hija, a mí también. Sí, Inge, Me está confirmo. No se le recortando. escucha, que disculpe. Déjenme ver si es que me ubico de
manera para evitar esos cortes. Posiblemente el access point que tengo aquí. Déjenme ver un segundito. Bueno, a ver, veamos si es que con esto mejora la señal, la calidad de la señal. Bien, entonces les estaba diciendo que puede haber un caso de análisis en donde usted quiere comparar dos voltajes. Ahora déjenme sacar mi herramienta de aquí que se necesita. Ya, supongamos que usted está comparando señales de voltaje. La una es una señal constante que viene desde aquí en adelante. Y la otra es la señal que usted ve aquí en negro, ¿sí? Desde luego que aquí está un poco exagerado el gráfico, pero vale la pena. ¿Qué pasaría si esta señal en negro presenta ruido eléctrico, por ejemplo? Y ese ruido eléctrico genera, tal como están viendo en esta parte de aquí y en esta parte de acá, genera varios cambios o alternancias entre esas dos señales. Esto evidentemente sería un problema, porque la salida le daría dos cambios aquí y dos cambios acá, cuando a lo mejor me interesa detectar solamente un cambio. Entonces, esto de aquí que está originando el problema, muy bien puede ser señal proveniente de ruido eléctrico. Entonces, deberíamos de alguna forma darle un margen de sensibilidad al sistema de tal forma que estos cruces de las dos señales debido a ruido no afecten a la señal de salida. Esto es lo que se conoce como un circuito comparador con histéresis, también conocido como Smith-Trigger, disparador de Smith. Entonces vamos a ver cómo se hace ese circuito que elimina este tipo de problemas. Simplemente lo que se requiere es una realimentación positiva, tal como están viendo aquí, al operacional. Entonces, en este caso, se ponen dos resistencias adicionales, R2, R1, y del punto medio de esas dos resistencias, hacemos una conexión al pin positivo. En este caso, al tener este tipo de conexión, estamos realizando lo que se conoce como una realimentación positiva, ¿sí? Esta realimentación positiva hace que la ganancia de todo el conjunto sea mucho más grande que la ganancia propia del operacional. Y también implica que la salida va a tener únicamente dos niveles permitidos.
voltaje de saturación positivo o voltaje de saturación negativo. ¿Cómo hacemos para la graficación de esta señal de salida? Bueno, primero que nada, el momento en que este voltaje de entrada vale 0, por decir así, imagínense que el voltaje de entrada está en 0. Para que el operacional funcione, evidentemente ya debe tener polarización. Eso significa que aquí vamos a tener ya un voltaje de, por ejemplo, más 12 y acá abajo un voltaje de menos 12. Idealmente, con estos dos voltajes simétricos, en continua la salida debería estar a 0 voltios. Sin embargo, la salida, por pequeña que sea, no va a estar precisamente a 0 voltios. A lo mejor aquí tengo 1 milivoltio positivo en DC o 1 milivoltio negativo. ¿Sí ven? Y ese milivoltio, voltaje muy chiquito de desbalance que pueda presentarse en la salida, también va a generar un pequeño voltaje, ya sea positivo o negativo, en este punto intermedio de las resistencias. Entonces, aunque el voltaje de entrada sea 0, el pin positivo ya va a tener alguna señal. Esa señal de aquí puede ser positiva o negativa. Y dependiendo de eso, la salida será o más 12 o menos 12 también. En conclusión, cuando usted observe un circuito que no tiene ningún tipo de realimentación, lo que acabamos de ver hace un momentito, o usted visualice que el circuito tiene, como aquí, realimentación positiva, para dibujar la forma de onda, usted tiene que suponer que el voltaje de salida es más Vsat o menos Vsat. Cualquiera de los dos estados usted tiene que suponer. Entonces, vamos a suponer que para empezar el problema, ¿no? Aquí está voltaje de salida. Usted empieza suponiendo que el voltaje de salida es positivo, aunque el voltaje de entrada valga 0. Entonces se pone aquí voltaje de entrada 0, la salida positiva. Empezó en ese punto. Voy a poner un punto más grande. ¿Sí? Allí está. Ahí empieza todo lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que tiene este voltaje positivo aquí, en este punto intermedio de las dos resistencias, usted va a tener un voltaje. Ese voltaje se denomina voltaje de referencia. Como la salida está en alto, este voltaje de referencia va a ser un voltaje de referencia positivo. Y se va a calcular como el voltaje de saturación positiva. Vamos a poner aquí voltaje de saturación positiva dividido para las dos resistencias y multiplicado por R1. ¿Sí? R1. Entonces pongámosle aquí entre paréntesis de una vez para que no se vayan a confundir. Voltaje de saturación positivo. Esto tiene que estar dividido para R1 más R2. Estoy haciendo un divisor de tensión simplemente allí, ¿no? Para saber cuál es el voltaje que tengo en el intermedio de las dos resistencias. Entonces, aquí ponemos R2 más R1. Ya está. Ese va a ser el voltaje de referencia positivo. Entonces,
En el tiempo cero, el voltaje de salida estaba en alto. Si este voltaje era positivo, evidentemente el voltaje en este punto también será positivo. ¿Cómo saco el voltaje aquí? Con este divisor de tensión simplemente. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de allí? El voltaje de entrada, voy a ponerle en otra grafiquita esto que me parece importante, le puede servir para que no se confunda. Voy a ponerle acá más bien. Y aquí le voy a dibujar. Aquí le voy a poner todo lo que tenemos hasta el momento. En color rojo le voy a poner aquí lo que sería el voltaje de salida. El voltaje de salida. Y en azul le voy a poner ahí mismo lo que sería el voltaje de referencia. El voltaje que está ingresando por la otra patita. Por la patita positiva, ¿no? Aquí pongámosle voltaje de referencia en azul. Y el voltaje de entrada le voy a poner aquí mismo dibujado en negro, ¿no? El voltaje de entrada, el V sub E. Y entonces, supongamos que el voltaje de entrada es una señal de cualquier forma. Vamos a suponer que es una señal media senoide, distorsionada un poquito. Ya digamos que ese es el voltaje de entrada. En el tiempo cero, de ahí parte el análisis. Escucharán bien. Normalmente en las pruebas y los exámenes, cuando se les pone un circuito de estos, automáticamente le dejan en blanco y pasan al siguiente. Porque no saben la metodología que deben seguir. Por eso vuelvo y les repito. El momento en que usted vea un circuito con operacional que tiene realimentación positiva como aquí, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es definir cuál es el voltaje de salida. Y ese voltaje de salida usted puede suponer que es más VSAT o menos VSAT. Cualquiera de los dos da lo mismo. En este caso estoy suponiendo que la salida en el tiempo cero es más VSAT. Entonces voy a dibujar en color rojo. En el tiempo cero, la salida estaba en más VSAT. Voy a poner hasta allí. Ahí está el más VSAT. ¿Sí? Y si usted quiere, le escribimos también aquí. Que no me alcanza mucho tiempo, mucho espacio no tengo, pero voy a hacerle más chiquito, aunque sean en letras pequeñas. Aquí va a estar el más VSAT. El más VSAT. Ahí está el más VSAT. Ahora, como el voltaje de salida es positivo, el voltaje de referencia también es positivo, pero de valor más pequeño, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar acá el voltaje de referencia positivo. Voy a poner que está por aquí. Ya, hasta allí incluso. Voy a dibujar. Ese es el voltaje de referencia positivo. Voltaje de referencia positivo. Ya, ahí está. Voltaje de referencia positivo. Ahora sí, ¿qué voltajes estamos comparando? El que ingresa por el pin negativo, que es V sub E, la señal que está puesta aquí en negro, con el voltaje que está ingresando por el terminal positivo. ¿Qué voltaje ingresa por allí? El voltaje de referencia, que en este caso es positivo. Por lo tanto, tengo que buscar puntos de cruce entre este voltaje de referencia positivo y el voltaje de entrada. Ese punto de cruce ya está ubicado
Justo se da aquí. Mire, allí está el punto de cruce entre las dos señales. Por lo tanto, abajo puedo poner, si es que se quiere, una referencia, un tiempo T1. Ya, ahí hay un tiempo que me da ubicación para el análisis. ¿Qué tengo que hacer desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1? Tengo dos señales. El voltaje de referencia positivo que está entrando al pin más y el voltaje medio senoidal que está ingresando al pin negativo. Por lo tanto, hasta este tiempo T1, analizamos. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, el voltaje de referencia es más grande que la senoide. Si el voltaje de referencia aquí es más grande, este voltaje ingresa al pin positivo. ¿Qué significa? Que la salida seguirá en el estado de partida, en más BESAT. Eso quiere decir que esta señal de salida le tengo que mantener allí hasta el tiempo T1. Hasta allí. ¿Sí? Luego del tiempo T1, el voltaje de entrada es más grande que la referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir del tiempo T1, este voltaje de entrada pasa a ser más grande. Si este voltaje es más grande, la salida cambia a menos BESAT. Se acabó el problema. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es cambiar la salida. La salida que estaba en más BESAT ahora se va a menos BESAT. ¿Sí? Ese menos BESAT va a estar por allí. La salida se hizo ahora negativa. Si la salida se hizo negativa, ¿qué pasa con este voltaje aquí, en el punto intermedio de las dos resistencias? Este voltaje también se va a hacer negativo, pues, ¿no es cierto? Si acá arriba tiene menos 12 y aquí abajo hay 0, la corriente va a estar subiendo desde 0 voltios a menos 12. Y eso genera en este punto un voltaje negativo. Por lo tanto, voy a poner aquí el voltaje de referencia negativo. Este voltaje de referencia negativo va a ser igual a menos BESAT asimismo multiplicado por R1 y dividido para R1 más R2. Ahí está el voltaje de referencia negativo. Entonces, hacemos el ajuste correspondiente en nuestro gráfico. Como el voltaje de salida se hizo ahora negativo, llegó a este punto que es menos BESAT, el voltaje de referencia también se hizo negativo. Entonces, si antes el voltaje de referencia era positivo, ahora se hizo negativo ese voltaje de referencia. ¿Sí? Ahora está por acá. Y extiendo este voltaje hasta el punto de cruce con la señal de entrada. ¿Sí? Hasta allí. Entonces ahí hay un punto de cruce. Por lo tanto, voy a definir aquí un tiempo T2. Aquí ponemos un tiempo T2 y analizamos. ¿Qué pasa desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2? ¿Qué señales estamos comparando acá? El voltaje de entrada, la señal senoidal en negro, con el voltaje de este otro pin, que sería ahora un voltaje de referencia, pero negativo. ¿Ya? Entonces aquí está la señal en azul,
que es el voltaje de referencia negativo, y la señal en negro, que es la entrada. ¿Qué pasa del tiempo T1 al tiempo T2? Del tiempo T1 al tiempo T2, la señal senoidal es más grande que la referencia negativa. Si esta señal es más grande, la salida se mantiene en menos Vsat. Entonces el voltaje de salida negativo tengo que mantenerle hasta el tiempo T2. Lógicamente, si este voltaje se mantiene hasta ese tiempo T2, la referencia negativa también se va a mantener en ese mismo nivel, lo que tenemos dibujado aquí en azul, porque esta señal en azul depende de la salida. Si la salida se mantiene en menos Vsat, la referencia seguirá siendo negativa. Y note usted que aquí no me interesó para nada que en esta partecita de acá el voltaje de entrada es positivo. Tampoco me interesó que en esta otra partecita de acá el voltaje de entrada es negativo. Lo único que me interesa es fijarme cuál de las dos señales es más grande. Se acabó. La señal en negro es más grande, desde el tiempo T1 hasta el tiempo T2, respecto al azul. Entonces, si la señal en negro es más grande que el azul, la señal en negro está ingresando por este pin, por el pin negativo. Quiere decir que la salida se mantiene en menos Vsat. La salida en menos Vsat. Ahora, ¿qué pasa a partir del tiempo T2? A partir del tiempo T2, la señal en azul sería ligeramente más grande que el voltaje de entrada. La señal en azul ingresa a este pin y es más grande ahora. Quiere decir que la salida va a cambiar a más Vsat. Entonces, a partir de ese punto, la salida cambia a más Vsat. Ojo, si la salida está cambiando, también va a cambiar la referencia. Ahora la referencia se va a hacer positiva también, ¿no es cierto? Entonces, otra vez venimos aquí a un voltaje de referencia positivo y nos vamos hasta encontrar el punto de cruce con la senoide. Ahí hay un punto de cruce. Estamos por aquí. Definimos un tiempo T3 ahora. Ese tiempo T3 va a estar aquí abajo. Ponemos el tiempito T3. T3 allí. Ya está. Y no pierda de vista qué señales estamos comparando. La señal de entrada, que es la señal senoidal en negro, con la referencia que ahora está puesta arriba en azul. Del tiempo T2 al tiempo T3, la señal en azul, la referencia positiva, es más grande que la senoide. La referencia positiva ingresa al pin positivo, quiere decir que la salida estará en más Vsat. Entonces la señal de salida se mantiene en más Vsat hasta el tiempo T3. Y a partir de aquí, otra vez cambia la secuencia, el orden. Aquí cambiaremos a menos Vsat y esto será así. La salida también cambiará también la referencia y estaríamos trabajando nuevamente de esta forma. Entonces, mire, aquí se define un conjunto de voltajes alrededor del origen en donde pase lo que pase, muy cercano aquí, voy a ponerles unos ovalitos. Mire, aquí, en los cruces de la señal senoidal por cero, ahí puede haber cualquier cantidad de ruido eléctrico que no le afecta a la señal de salida. ¿Sí? Entonces, este es un circuito comparador con cero y con histéresis. Es decir, estamos aquí variando la configuración anterior, que en donde comparábamos dos señales directamente entre ellas, por un comparador en donde cualquier cosa que le pase a la señal en negro alrededor del punto cero
no le va a afectar a la señal de salida. ¿Sí? Entonces, este es un comparador, en definitiva, entre la señal de entrada y lo que tenemos en este punto de aquí. Una señal que está dibujada en azul, que va a estar cambiando. ¿Sí? Esos cambios se producen justamente cuando hay intersección de esta referencia con el voltaje de entrada en la parte de arriba. Y a partir de aquí, cualquier cosa que suceda cuando la señal en negro esté pasando por cero, cualquier ruido que pueda haber allí, no genera cambios en la señal de salida. ¿Sí? Imagínense que esta es la señal de 120 voltios de su domicilio. Esta señal senoidal debería pasar así directamente por cero sin regresar. Pero si es que alguien prendió, por ejemplo, una licuadora, aquí usted va a tener una serie de pulsos, una serie de ondas que se generan como ruido alrededor del cruce por cero. Y eso podría estar distorsionando o haciendo que cambie la señal de salida. Entonces, para evitar estos ruidos, justamente se implementa este circuito con histéresis. Cualquier ruido que esté pasando aquí no se refleja como un cambio en la salida. ¿Por qué razón? Porque para que la salida cambie, tengo que llegar a voltajes bien definidos. El voltaje de referencia positivo, que lo tenemos aquí, y el voltaje de referencia negativo, que va a estar acá abajo. Entonces, con esto conseguimos inmunidad. Aislamos cualquier ruido que pueda presentarse en la entrada. Hacemos que este ruido no interfiera con el voltaje de salida. Ahora, eso en el gráfico que sería voltaje en función del tiempo. En esta gráfica de acá, en cambio, tendremos voltaje de salida en función del voltaje de entrada solamente, ¿sí? Entonces, de lo que hemos visto hasta el momento, hicimos la suposición de que el voltaje de salida estaba en alto. A partir de ahí, el voltaje de entrada empieza a subir. Miren acá, a la izquierda. El voltaje de salida estaba inicialmente en alto y el voltaje de entrada empezaba a subir. La señal en negro empieza a subir. La salida permanece tal cual hasta que el voltaje de entrada llegó al voltaje de referencia positivo. En ese momento la salida cambia hacia un valor negativo. Entonces voy a dibujar eso aquí. Tenemos inicialmente una señal de salida en alto. El voltaje de entrada empieza a subir, quiere decir que nos vamos desplazando hacia la derecha y la salida sigue en alto. El momento en que el voltaje de entrada llegó a este punto, que es la referencia positiva, miren, voltaje positivo o voltaje de saturación positivo sobre R1 más R2 por R1 es lo que tenemos aquí puesto en rojo nosotros. El momento que la entrada llegó a este punto, ahí la salida pasó y se hizo negativa. Entonces aquí la salida cambia hacia menos Vsat. De esta forma. Y fíjense ustedes, a partir de este punto de acá a la izquierda, ¿no? Si el voltaje de entrada siguiera aumentando más, hasta donde usted quiera, la salida seguirá en menos Vsat. Es decir, usted puede seguir aumentando la entrada, que la salida se quedará en menos Vsat. Luego de que alcanzó un máximo la entrada, ahora la entrada empieza a disminuir. La entrada se hace más pequeña, pasa por cero, se hace negativa y la salida sigue en menos Vsat. ¿Hasta dónde? Hasta que la entrada llegue al voltaje de referencia negativo. Ahí recién cambia la salida a su valor alto. Entonces, a partir de aquí, empezamos a hacer el voltaje de entrada pequeño, pasamos por cero
El voltaje de entrada se hace negativo ahora. Sigue avanzando. Y cuando llega al voltaje de referencia negativo que tenemos en este punto, allí la salida cambia y se hace positiva. ¿Sí? Entonces ahí la salida se va hacia arriba. Entonces tenemos esta situación así. Y de igual forma, este voltaje negro que usted ve acá, una vez que pasó por la referencia negativa, puede seguir bajando cualquier cantidad, que la salida seguirá en alto. Entonces, aquí usted puede seguir haciéndole negativo a este voltaje, que la salida se quedará en alto. ¿Qué tiene que suceder ahora? Este voltaje negativo regresa, pasa por cero y tiene que alcanzar otra vez la referencia positiva para que se dé otro cambio en la señal de salida. Ahora empezamos a regresar, nos vamos aproximando a cero, pasamos por cero y la salida sigue en alto. ¿A dónde tengo que llegar? Hasta el voltaje de referencia positivo que tengo aquí para que otra vez cambie. Entonces, esto que está viendo aquí es lo que se denomina como la ventana de histéresis del circuito. Y el ancho de la ventana es esto de aquí, este segmento, comprendido entre el voltaje de referencia positivo y el voltaje de referencia negativo. Es lo que se conoce como la ventana de histéresis, el V sub H. La ventana de histéresis. Entonces, si este punto a la derecha vale 10 y el punto a la izquierda vale menos 10, el ancho de la ventana sería 20. ¿Sí? Y entonces, ustedes pueden ver estas gráficas cuando hacen la simulación. Simplemente lo que tendría que poner es canal 1 en la entrada, canal 2 en la salida. O como usted prefiera. El canal X la salida, que sería, a ver, el canal 1 la salida, canal 2 la entrada. Y le hace el barrido de tiempo, le manda X vía B, y de ahí le sale esta ventanita de aquí. Ahora, como usted puede fijarse, esta ventana está centrada con respecto al origen del sistema. ¿Por qué es centrada respecto al origen? Porque simplemente aquí abajo, miren bien, aquí, este punto está puesto a tierra. Pero si yo en vez de poner tierra, aquí le pongo 2 voltios, 5 voltios, 6 voltios, o menos 5, o menos 6, o cualquier voltaje, esta ventana se va a correr hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, usted va a repetir en la casa como deber lo mismo que tiene aquí. La variación de los voltajes en el tiempo y la variación del voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Entonces, para que haga usted esa tarea, va a tener los siguientes datos. El voltaje de entrada va a ser igual a una señal senoidal, digamos de 10 seno de WT. Este WT, pongámosle así, 10 seno de omega T. Esto paréntesis y paréntesis por ahí. Y estos son voltios, ¿no? Ya. Ese es el voltaje de entrada. Aparte de eso, pongamos el voltaje de saturación positiva. Igual a más 12 voltios. El voltaje de saturación negativo. Igual a menos 12 voltios.
Pongámosle la resistencia R2. Esta resistencia R2 vale, si es que tenemos iguales, tendríamos 5, ¿no es cierto? 5 voltios y este va hasta 10, no hay problema. R2 es igual a R1, igual a 10K cada una. 10 kiloohmios cada resistencia. ¿Ya? Entonces usted tiene que hacer un papelito bien hechito, este gráfico que está viendo acá, del voltaje de salida, el voltaje de referencia y el voltaje de entrada en función del tiempo. Y luego este de aquí. Voltaje de salida en función del voltaje de entrada. ¿Sí? En el circuito original, tal como tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, eso, primer punto. Y para que vea usted cómo se le complica por la parte de circuitos eléctricos, después de que usted haga esto, va a repetir lo mismo, pero ahora poniendo aquí abajo un voltaje negativo de menos 2 voltios. ¿Okay? Y repite lo mismo. Este dibujito de aquí, voltaje de entrada, voltaje de salida y voltaje de referencia en el dominio del tiempo, en función del tiempo. Y acá repite la ventana. Voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Y va a ver ahí que esta ventana se ha desplazado. Evidentemente el voltaje positivo que está puesto aquí, el voltaje de referencia positivo y el voltaje de referencia negativo también van a cambiar. Entonces, solo por ponerles aquí estos menos 2 voltios, ya van a ver la cantidad de problemas que tienen. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un cálculo de un divisor de tensión. Por ejemplo, cuando aquí tenga más 12 voltios, tiene que encontrar esta corriente. 12 voltios menos 2 sobre R1 más R2. Eso va a ser la corriente que está bajando. Al momento que saque esa corriente, multiplique por R1. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que le va a dar allí como resultado de multiplicar por R1? Lo que le va a dar al multiplicar esta corriente que baja por R1 no es el voltaje en este punto intermedio, no. Lo que le va a estar dando allí es la diferencia de potencial en esa resistencia. ¿Sí? La caída de voltaje. Este voltaje le va a dar. Entonces, para llegar a este punto y conocer el voltaje aquí, ¿qué tiene que hacer? Menos 2 más esta caída de tensión. Ahí saca el voltaje de referencia positivo. Y para el voltaje de referencia negativo, al revés. Ahora la corriente va a estar subiendo. Desde menos 2 hasta menos 12 voltios. Igual, haga diferencia de potencial entre estos dos puntos, divida para la suma de estas dos resistencias, ya tiene la corriente que está subiendo. Esa corriente que está subiendo multiplique por R1 y tendría allí usted la caída de potencial en este elemento. Para sacar finalmente el voltaje en este punto, tendría que hacer, aquí tengo menos 2 y hay que restar esta caída de voltaje en azul. Ahí llegaría acá, ya sabría cuál es el voltaje de referencia negativo. ¿Sí? Entonces, esto, junto con el deber que les hablé antes, para el día sábado hasta las 12 de la noche, ya les voy a crear en el Teams la tarea correspondiente. ¿Alguna pregunta hasta allí? Puta, se quedaron fríos todos. Pero bueno, así mismo es. Pasemos. Aquí está el análisis un poquito más amplio, con letras más grandes me refiero, para generar las gráficas correspondientes. Este es el mismo circuito disparador de Smith. Y veamos otro tipo de ejercicio ahora. Bien, aquí tenemos una combinación.
de lo que sería un circuito con realimentación negativa y un circuito sin realimentación negativa. A ver, entonces, piensen 3 minutitos en cómo se puede dibujar el voltaje de salida aquí. Después de esos 3 minutos, les voy a preguntar cuál es la idea que tienen respecto a este problema. A ver, déjenme. Les voy a dejar entonces 3 minutitos para que piensen este ejercicio. Bueno, entonces veamos. Preguntemos al señor Delgado. ¿Está presente el señor Delgado? Sí, aquí estoy. Muy bien, señor Delgado. ¿Usted diría que este circuito tiene realimentación negativa o que no tiene nada? Que no tiene nada. Que no tiene nada, es una opción. Veamos qué opina el señor Tayupanta Kevin. ¿Qué opina usted, señor Tayupanta? Al igual que mi compañero que no tiene nada. No tiene nada. Yo estoy viendo diodo Zener, estoy viendo O resistencia de 1K, sea, todo tiene el circuito. Desde el punto de no. vista de realimentación, vamos a ver qué es lo que está pasando. Inge,
Sí, Pero no se supone que esto dependería del voltaje de entrada, más que nada. no. Ya vamos a ver cómo es este asunto, ¿ya? Entonces les explico, verán. Cuando decimos que un circuito tiene realimentación negativa, es porque estamos uniendo la salida con la entrada negativa. Y por el elemento que tengamos aquí arriba, hay circulación de corriente. Acuérdese del amplificador con inversión de fase, del amplificador sin inversión de fase, del derivador, del sumador, del restador, del integrador. En todos esos circuitos que decíamos, por aquí viene una corriente y esa corriente se va por acá, ¿no es cierto? Y cerrábamos así el circuito. Venía por aquí hasta la salida. Así hemos trabajado hasta allí. Es decir, para que esa realimentación negativa exista en verdad, debe existir circulación de corriente a través del elemento que tenemos conectado entre la salida y la entrada negativa. ¿Está claro? Eso tiene que existir. Ahora bien, vamos a suponer que estos dos diodos son diodos Zener de 5 ohm voltios y que adicionalmente tienen el voltaje ánodo-cátodo en polarización directa, digamos, ideal, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que la corriente está viniendo en esta forma? Si es que la corriente está fluyendo en esa forma, este diodo 1 estaría polarizado directamente y el diodo 2 estaría polarizado inversamente, funcionando en la región Zener, ¿no es cierto? En cambio, el diodo 1 estaría funcionando en el primer cuadrante. Pero para que estos dos diodos conduzcan, ¿qué diferencia de potencial debería tener entre estos dos extremos? Primero que este diodo Zener necesitaría un voltaje más o menos de 5,1 voltios, ¿no es cierto? Al menos necesita 5,1 para que este diodo 2 conduzca inversamente. Y este diodo 1 también necesita un voltaje de al menos 0,7 voltios para que conduzca. Entonces, para que la corriente fluya en esa dirección, necesito entre estos dos puntos, este de aquí y la salida, al menos, voy a poner aquí, un voltaje igual a 5,1 más 0,7, 5,8 voltios. 5,8 voltios al menos necesito entre este punto y este otro, como diferencia de potencial, ¿no es cierto? Y para que la corriente vaya en dirección opuesta, en este otro sentido, ¿cuál sería la diferencia de potencial? Lo mismo, ¿no es cierto? 5,8 también, pero con polaridad contraria, ¿sí? Necesitaría esa diferencia de potencial al menos para que los diodos Zener conduzcan así. ¿Está de acuerdo, señorita Kimberly? Sí, Ya, perfecto. Entonces vamos por buen camino. Ya, primero hay que entender eso. Para que los diodos conduzcan, ¿qué diferencia de potencial necesito en los extremos? Para que la corriente vaya
de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Una vez que entendemos esto, diríamos, de darse estas corrientes, el circuito tiene realimentación negativa. Pero ¿qué pasa si la diferencia de potencial entre estos dos puntos no llega a 5,8? Simplemente por aquí no habría circulación de corriente. Y si no hay circulación de corriente por este camino, estaríamos trabajando, como se dice, a circuito abierto, sin realimentación. ¿Y qué pasa si no hay realimentación? ¿Qué pasa con el voltaje de salida? El voltaje de salida puede ser o más VSAT o menos VSAT. Ya sabemos eso, ¿no es cierto? Acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya podemos dibujar. Ya. El dato del problema dice que se tiene una señal senoidal de entrada de 1 voltio pico a pico. Entonces, de aquí dibujamos una señalcita de entrada a mano alzada. Ya está. El voltaje aquí es 1 y el voltaje acá abajo es menos 1. ¿Sí? Entonces, veamos qué ocurre con este voltaje de entrada. Aquí tenemos más 1 voltio y acá menos 1 voltio pico. Como estamos trabajando con diodos, la metodología que les había indicado antes también tiene que aplicar aquí. Eso significa que primero debe analizar el semiciclo positivo y después el negativo. O al revés, si usted prefiere. ¿Sí? Entonces, verá cómo es este tema. El voltaje de entrada va a ir subiendo y después bajará. Imaginemos que el voltaje de entrada está, por ejemplo, en, digamos, 0,1 voltios. Ya, 0,1 voltios aquí. Es importante que usted ubique que en este punto de acá, ¿qué voltaje tenemos aquí? Ahí les quiero ver. Cero. Cero les voy a poner yo. ¿Cuándo hay 0 voltios aquí? Aquí hay 0 voltios cuando está funcionando el lazo de realimentación negativa. ¿Sí ve? Pero si es que no hay lazo de realimentación negativa operativo, no hay corriente por los Zener, aquí ya no hay 0 voltios, pues. Acuérdese. El voltaje en el pin positivo es igual al voltaje en el pin negativo cuando tenemos realimentación negativa. Pero en este caso, nadie le garantiza que los diodos Zener estén manejando corriente. Entonces, ¿cómo se analiza esto? Usted ya sabe que la salida tiene que estar al menos a 5,8 para que la corriente vaya de derecha a izquierda. Y para que la corriente vaya de izquierda a derecha, el voltaje de salida tiene que estar a menos 5,8 con respecto a este punto, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa en el semiciclo positivo de la entrada? Digamos, aquí voy a tener voltajes positivos, ¿no es cierto? Estos voltajes positivos podrían generar corriente en esta dirección. Pero para que circule esa corriente, debería tener un camino habilitado a través de los diodos Zener.
Y para que ese camino permita la circulación de corriente en azul a través de ambos diodos Zener, el voltaje de salida debería tener una diferencia de al menos 5 o 8 voltios con respecto al que tengo en el lado izquierdo. Ojo, no estoy diciendo que aquí hay 0 voltios todavía, porque primero debo garantizar que hay corriente circulando por los diodos Zener para entonces decir que tengo un lazo de realimentación negativa. Y en consecuencia que aquí hay 0 voltios. ¿Sí? Ahora, con estas observaciones podemos hacer lo siguiente. Como tenemos dudas respecto a los diodos Zener, imaginemos por un instante que no hay corriente por allí. Digamos, no hay corriente, no tengo realimentación negativa. ¿Cuál sería la salida en ese caso? Tendríamos que analizar como un comparador. ¿Qué estaríamos comparando aquí? El voltaje que ingresa por el pin positivo, que es 0 voltios, con el voltaje que estaría ingresando por el pin negativo. ¿Sí? Si estoy analizando el semiciclo positivo de la entrada, ¿cuál voltaje sería más grande? ¿El del pin negativo o el del pin positivo? Señor Vaca Ronald. A este señor Vaca le ponemos falta. A ver, señor Tayupanta Kevin. El que se encuentra en el pin negativo. Exacto, no hay dónde perderse, ¿no es cierto? Fijaráse bien, le repito. Vamos a analizar el semiciclo positivo. Nadie nos garantiza que hay corriente por los Zener. Por lo tanto, yo puedo suponer que este circuito aquí arriba está abierto. Como este circuito está abierto, entonces debo trabajar en una aplicación no lineal como un comparador. ¿Qué estoy comparando aquí? El voltaje que ingresa al pin positivo. ¿Cuánto vale este voltaje? 0 voltios. ¿Qué pasa con el voltaje de entrada? Son voltajes positivos, ¿no es cierto? Y estos voltajes están siendo aplicados a través de esta resistencia de un K al pin negativo. ¿Sí? Aquí no se haga problemas con la corriente. Sabemos que este circuito tiene una resistencia de entrada muy grande, 2 megaohmios por lo menos. Entonces esta corriente que vendría por aquí va a ser muy chiquita. La caída de voltaje en esta corriente, en esta resistencia de un K, despreciable. Por lo tanto, el voltaje que tenemos en este punto va a ser el mismo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, los voltajes más grandes estarían llegando al pin negativo. ¿Cuál sería el voltaje de salida entonces? El voltaje de aquí sería menos Vsat. Es decir, aquí trataría de aparecer un voltaje negativo de menos 12 voltios. En ese momento que aquí está apareciendo los menos 12, ¿qué va a pasar? Funciona este camino de realimentación y la corriente se cierra por arriba. Por aquí sube la corriente, pasa en dirección a la derecha y baja hasta la salida. Entonces estaría circulando la corriente que estamos viendo aquí en color rojo. ¿Y qué va a pasar con el voltaje de salida? Este voltaje de salida que quiso
llegar a menos 12, quedaría recortado automáticamente a menos 5,8. ¿Sí? Entonces, este voltaje de aquí no se mantiene, sino baja a menos 5,8 voltios automáticamente. ¿Sí? Entonces, esto de aquí no es símbolo de mayor que, por si acaso. Lo que estoy tratando de decir es que el voltaje de menos 12 que trataba de aparecer aquí hace que los dos diodos conduzcan. En este punto ya vamos a tener ahí sí 0 voltios porque se cerró el lazo de realimentación negativa, pero la salida queda recortada. Si aquí tengo 0 y en este par de Zener está cayendo con esta dirección que tengo aquí, la flechita en rojo, 5,8 voltios, visto desde la salida, ese es un voltaje negativo, porque el mayor potencial estaría en este punto que es 0. Ahora sí ya puedo decir que aquí hay 0, porque la corriente está circulando. Entonces, ya está. Para el semiciclo positivo, podemos dibujar directamente ya mismo. Aquí voy a dibujar. Para el semiciclo positivo, la señal de salida es menos 5,8. Menos 5,8. Estaría por allí. La señal de salida. Menos 5,8. Ya. ¿Y qué va a pasar ahora con el semiciclo negativo? Lo mismo. Hagamos cuenta que este lazo no hay. Este lazo de realimentación. En este pin estarían entrando voltajes negativos aquí. Y acá tengo 0. El mayor voltaje en este caso estaría en el pin positivo. Por lo tanto, la salida trataría de llegar a más 12. Pero con más 12 aquí, conducen en sentido contrario los dos diodos. La flechita en azul que tengo aquí es la válida en este caso. La corriente iría desde la salida hacia este punto, cerrando el lazo. Aquí ya voy a tener 0 voltios. Y la salida sería más 5,8 voltios. Entonces la salida pasaría a más 5,8 voltios. Hasta allí. Y luego esto se va a repetir, ¿no? Entonces aquí, en conclusión, vamos a tener una señal rectangular con amplitudes de más o menos 5,8 voltios. En el semiciclo positivo de la entrada, la salida sería negativa. Y en el semiciclo negativo de la entrada, la salida sería positiva. Y eso concuerda con lo que habíamos visto, que este es un amplificador con inversión de fase. Simplemente al no tener una resistencia efectiva aquí, sino dos diodos que limitan la amplitud, una entrada positiva genera una salida negativa, pero recortada en menos 5,8. Y una entrada negativa genera una salida positiva, pero recortada en más 5,8. Entonces, eso es lo que tendríamos en este circuito. Bueno, este otro circuito de aquí es un comparador también. A ver si es que les dejamos para que dibujen la salida. ¿Qué le parece, señorita Qualchi Lady? Si quiere hacer este circuito como deber también. No, No, ¿por qué no quiere? explíquelo. A ver, verán, rapidito les explico. Voy a poner aquí las referencias. Lo que usted tiene que ir es con tranquilidad dibujando los datos del problema. Si es que aquí le pongo la salida, dice acá arriba un voltaje de 3,5. Voy a poner aquí 3,5 voltios. Es la marca. Y en azul, lo que tenemos acá abajo de 4,75, un voltaje más grandecito. ¿Sí? Entonces ponemos aquí, este vale 3,5.
voltios y este otro de acá 4.75. ¿Ya? Y aquí tenemos una señal de entrada senoidal de 20 voltios pico a pico, es decir, una señal senoidal de 10 voltios pico. Entonces voy a dibujar aquí lo que sería una señal senoidal, no, más o menos así. Imaginemos que esta tiene 10 voltios pico. Entonces, lo que tienen que hacer, a ver, quitémosle esa senoide, está muy fea. Les voy a dibujar solamente un semiciclo, ¿ya? Para tener un poquito más de espacio. Imaginemos que esta es la senoide que está llegando hasta los 10 voltios pico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí usted? Tiene que poner los puntos de cruce de esta senoide con cada uno de los voltajes de referencia. ¿Ya? Y abajo escriba los tiempos que le van a servir para el análisis. Aquí pongamos un tiempo T1. Más aquícito, un tiempo T2. Por acá un tiempo T3. Y un tiempo T4. Y ya está. Si usted hizo esto, que no es difícil, está resuelto su problema. Les voy a explicar solamente una partecita, ¿no? A ver. Veamos qué pasa desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1. ¿Sí? Mire bien en dónde está aplicada la entrada. La entrada está aplicada en el pin negativo del operacional de arriba, el operacional 1 le voy a poner aquí, y al pin positivo del operacional 2, en la parte de abajo. ¿Sí? Como esta entrada se aplica simultáneamente a los dos operacionales, usted tiene que analizar también simultáneamente en ambos. Es decir, voy a coger aquí, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1. Me concentro en el operacional de arriba solamente. Y veo qué es lo que pasa. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, 3,5 voltios que tengo aquí es más grande que la señal de entrada. ¿Sí o no? No hay dónde perderse. El operación 1 está trabajando con una entrada de 3,5. Aquí está 3,5. ¿Sí? Entonces, voy a la gráfica de acá. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo T1. 3,5 voltios son más grandes que la entrada senoidal. 3,5 voltios, que son más grandes que la senoidal que está por acá, determinan que la salida de este elemento esté en más Vsat. ¿Sí? Eso es todo. ¿Ya? Entonces este va a estar en más Vsat. Dejémosle ahí. Veamos qué está pasando con el otro. Ahora, este otro operacional, el número 2, tiene también la misma senoide aplicada, pero en su terminal positivo. El terminal negativo está a 475. Entonces, asimismo veamos. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo T1, 475 voltios es más grande que la senoidal, ¿no es cierto? No hay nada que hacer allí. Si 475 es más grande, la salida de este estará en menos Vsat. Entonces, este en cambio está en menos Vsat. Y ya está. ¿Qué pasa ahora? La salida está tomada aquí, sobre esta resistencia de 1 kiloohmio. Como en la salida del operacional de arriba tenemos un voltaje positivo, va a venir una corriente así.
baja hasta aquí. No puede irse por el diodo de abajo. Único camino es hacia acá. Y entonces tendríamos que se cierre el circuito así. En consecuencia, el diodo 1, que sería este de aquí arriba, va a estar polarizado directamente, va a estar conduciendo. ¿Qué voltaje tendríamos como salida? Más Vsat menos 0,7 de la caída en este diodo. Es decir, la salida estaría en un nivel alto. Entonces voy a dibujar acá abajo la salida. Y desde el tiempo 0 hasta el tiempo T1, la salida está en alto, porque está conduciendo el diodo 1. Ya, hasta allí. Ya está la primera partecita. El operacional de abajo tenía un voltaje negativo de salida. Este voltaje negativo le polariza inversamente a este diodo, al diodo 2, ¿no es cierto? Facilito darse cuenta de eso. Este diodo 2 está polarizado inversamente. No va a conducir. Entonces, la salida está en alto, voltaje de saturación menos 0,7 porque conduce el diodo 1. Ahora, ¿qué pasa del intervalo T1 al T2? Hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, desde aquí bajamos un poquito hasta el tiempo T2, hasta allí. ¿Ya? Ahora estamos de T1 a T2. Analicemos el operacional de arriba. La señal senoidal que está llegando al pin negativo, esta de aquí, es más grande que 3,5. ¿Qué significa? Que la salida de este operacional va a estar ahora en menos Vsat. Ahora aquí tenemos menos Vsat. Ya está. ¿Qué pasa con el otro operacional? Este otro operacional tiene también la misma senoide aplicada al pin positivo y 4,75 en el otro pin. Entonces veamos aquí en este gráfico. Desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, 4,75 voltios es más grande que la senoide. Si 4,75 es más grande, la salida de este estará en menos Vsat. Menos Vsat. Ya está. Entonces ahora las dos salidas están en menos Vsat. ¿Conducen o no conducen los diodos, señor? Señor Tigrero? Sí. Sí conducen. Ajá. Le voy a poner 0. Aquí tiene un voltaje de menos 12. Acá también tiene menos 12. Y aquí tiene 0. ¿Por dónde van a conducir los diodos? Para que el diodo conduzca, el mayor potencial tiene que estar en la salida del operacional. El terminal de referencia suyo es este voltaje de aquí que vale 0. Si aquí tiene 0 y acá tiene menos 12 y aquí también tiene menos 12, ¿cómo así la corriente va a estar subiendo por esa resistencia? No puede. Entonces primero le pongo 0 y después dibujo. La salida va a estar en 0. Entonces la salida baja a 0 voltios y se mantiene en 0 desde T1 hasta T2. Bien, ya, hasta ahí les dejo. Ahora sí usted tiene que ver de T2 a T3, de T3 a T4 y de T4 en adelante. Entonces este circuito también le resuelven como de ver. Ya están un poquito encaminados. Tiene que ver, siempre razone. La corriente pasa del mayor potencial al menor potencial. Entonces, terminamos la clase en este momento, jóvenes. Estudien esto para mañana.